al mes de noviembre. El estudio del que vamos a hablar el día de hoy es ARTSCAN 3, es un estudio aleatorizado, fase 3, en el cual se realizó la comparación de la quimioterapia con cisplatino versus cetuximab en concomitancia con radioterapia en pacientes con cáncer de células escamosas de cabeza y cuello localmente avanzados. Este estudio fue publicado en ASCO el 14 de octubre del 2020. En las neoplasias de células escamosas de cabeza y cuello es la séptima causa de tumores a nivel mundial, con una incidencia anual de más de 800,000 casos nuevos al año. La cirugía y luego la radioterapia es el tratamiento estándar en el paciente de cavidad oral y una de las alternativas a nivel de laringe principalmente. Y existen a nivel de cabeza y cuello, como se ve en esta imagen, la New England publicó esta imagen en la cual se ven que a nivel de las células epiteliales existen en cabeza y cuello 4 sitios anatómicos principales donde se dan este tipo de tumores. El primero es la cavidad oral, la cavidad nasosinusal, la faringe y la laringe. Vamos a recordar el estadiaje de la JCC. Puse la séptima edición de la cavidad oral porque es la que se utilizó en este estudio. Entonces vamos a recordar que tenemos el tumor in situ, el T1, que es un tumor de 2 centímetros o menos en su mayor dimensión, el T2, que es un tumor de 2 centímetros, pero no mayor de 4 en sus mayores dimensiones. Tenemos el T3, que es un tumor de más de 4 centímetros en sus mayores dimensiones. El T4A, que es una enfermedad local moderadamente avanzada y en la cual el tumor invade a través del hueso cortical, el nervio alveolar inferior, el piso de la boca, de la piel, de la cara, el mentón o la nariz. El tumor puede invadir estructuras adyacentes a través del hueso cortical en el músculo profundo de la lengua, seno maxilar y piel de la cara. Y en el estadio 4B, la enfermedad local es muy avanzada y ya hay invasión del espacio del masticador, las placas escamosas a la base del cráneo, o ya puede encerrar la arteria carótida interna. En cuanto a los ganglios, tenemos que en el N0 pues no hay ganglios regionales metastásicos, en el N1 pues vamos a tener ganglios ipsilaterales, pero ninguno de ellos va a ser de más de 6 centímetros. En el N2 ganglios contralaterales o bilaterales no mayores de 6 centímetros y ya en el N3 mayores de 6 centímetros y M0 no metástasis a distancia y M1 metástasis a distancia. En cuanto al tratamiento del cáncer de cavidad oral específicamente, vamos a tener lo que les había mencionado al inicio, que en los estadios de 3 y 4, o en T3, principalmente en el T3 y T4, la cirugía, siendo un tumor localmente avanzado que no invade otras estructuras, cirugía y la radioterapia, que puede ser concomitante con la quimioterapia, son principalmente el tratamiento que podemos llevar. Se puede el paciente, si ya no es candidato a la cirugía, puede ser sometido a los ensayos clínicos si hubiera la oportunidad. Y pues la resección de ganglios a nivel de cuello, ya cuando tenemos invasión ganglionar, pues es parte del tratamiento, y cuando tenemos un N2 que sea bilateral, pues vamos a tener la resección primaria y disección axilar. No, y ya pues si vemos que ya tenemos invasión de ganglios con márgenes positivos, ya se puede dar radioterapia, terapia sistémica con la radioterapia, que es una categoría 1, o ya podemos dar
terapia sistémica, de acuerdo a si tenemos o no presencia de ganglios. Entonces, ya teniendo claro, vemos que pues se estudiaron desde 1980 el cisplatino como parte del tratamiento del cáncer de cabeza y cuello de células escamosas en estadios localmente avanzados y se había visto el beneficio que había tenido. Este análisis que fue realizado por el grupo MATCH-NC es un estudio que fue realizado de 1994 al 2000 y previamente a este estudio ya se había realizado uno en el cual se había visto que la radioterapia concomitante con el cisplatino tenía mejores beneficios que la radioterapia sola, pero debido a la heterogeneidad de los resultados y que no fue concluyente, decidieron realizar este otro metaanálisis, en el cual se utilizaron 87 ensayos aleatorizados en los que se tomaron en cuenta pacientes que tuvieran localmente avanzado, que fueran de células escamosas, y lo que se intentaba calcular era el cociente de riesgo de muerte. Entonces, habían dos brazos. En uno se dio el tratamiento locorregional y tratamiento locorregional más quimioterapia. Entonces, dentro de estos 87 ensayos que habían, se asociaron 24 estudios en los cuales se compararon quimioterapia con radioterapia y lo que se buscaba ver era la sobrevida global en este tipo de pacientes, comparando quimioterapia más tratamiento de radioterapia únicamente. Entonces, se tomaron en cuenta los tres tipos de quimioterapia, si había una quimioterapia de inducción, si había una quimioterapia concomitante o si había una quimioterapia adyuvante. Y en el seguimiento de la sobrevida global a 5 años, se vio un beneficio absoluto de la quimioterapia concomitante, como podemos ver acá en las negros, en la curva negra, con un porcentaje de un 27.8 en relación a la quimioterapia de inducción con un 24.3%, lo cual fue estadísticamente significativo. Sí tomaban en cuenta el cisplatino, pero sí hay que hacer notar que no fue cisplatino únicamente el tratamiento que se utilizó, también se utilizó 5-FU como parte del tratamiento. Pero el beneficio de la concomitancia en relación a las otras quimioterapias recibidas fue beneficioso y por lo tanto ya teníamos claro que como el cisplatino era parte del estudio, pues ya teníamos este antecedente que funcionaba. Entonces, dentro de las múltiples investigaciones que se han realizado, se empezó a notar que en los tumores de células epiteliales había una activación anormal de los receptores del factor de crecimiento epidérmico. Entonces, incluyendo en este tipo de a los tumores de cabeza y cuello, y a los tumores con células escamosas. Entonces, si teníamos, si había una expresión anormal de esto, y teníamos que la radiación podía aumentar la expresión del EGFR en las células cancerosas, entonces se asumía que el bloqueo de la señalización de EGFR podía sensibilizar a este tipo de células de los tumores y los efectos de la radiación. Entonces, este estudio se utilizó radioterapia más cetuximab
En cáncer de células escamosas de cabeza y cuello, igual localmente avanzado. Fue un estudio que se realizó de abril de 1999 a marzo del 2002 en 73 centros de Estados Unidos y 14 países. También se tomaron 2 brazos, igual que cetuximab, radioterapia sola a dosis altas, en el cual se tomaron 213 pacientes, y radioterapias altas más cetuximab, que se utilizaron 211 pacientes. Y el objetivo primario de este estudio era ver la duración del control locorregional. Y dentro de los objetivos secundarios, pues era ver la supervivencia global, la supervivencia libre de progresión y la tasa de la respuesta a la seguridad. Entonces, habían 3 regímenes de tratamiento de dosis altas y cualquiera de los 3 podía ser utilizado, que son estos 3 en el cual tenemos de una vez al día de 70 grays en 35 fracciones, 2 veces al día de 72 a 76.8 grays en 60 a 64 fracciones, y pues la concomitancia de 72 grays en 42 fracciones. Solo era de un grupo que recibía cetuximab asociado y el otro que recibía cetuximab solo. Entonces, como el objetivo primario era ver el control locorregional en los pacientes que utilizaron radioterapia más cetuximab versus radioterapia sola. Y como dentro de los resultados que se obtuvo en este estudio fue que la radioterapia más cetuximab dio 24 veces de control local en relación a 14.9 meses en relación a la radioterapia sola, lo cual fue estadísticamente significativo. Por lo tanto, ya teníamos claro que las 2 terapias eran eficaces. Entonces, en el ARTScan 3 del que vamos a hablar hoy, para cuando se inició este estudio, que fue en noviembre del 2013, aún no había ningún estudio que comparara este tipo de a las dos quimioterapias como sensibilizantes, cisplatino versus cetuximab, y esa fue la razón por la que decidieron realizar este estudio en pacientes con enfermedad localmente avanzada. Entonces se llevó a cabo de noviembre del 2013 a marzo del 2018. Fue un estudio fase 3 abierto, controlado, aleatorizado, donde se llevaron en cuenta 11 centros de Suecia. Y cuando lo empezaron, no se tenía ningún estudio que comparara los dos, pero ya cuando el seguimiento ya a los 3 años, ya habían grupos de estudios que evidenciaban que cisplatino tenía cierta superioridad, y habían entornos que hacían la comparación. Por lo tanto, se hizo un análisis intermedio que no era planificado, y fue así como este estudio se cerró a los 3 años con 298, cuando ya tenía 298 pacientes. Entonces fue multicéntrico de Suecia, en los cuales los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de edad de 18 años o más, que tuvieran un carcinoma de células escamosas de orofaringe, hipofaringe y laringe, un estadio 3 y 4 de la TNM, sin metástasis a distancia, que estuvieran destinados a una terapia curativa con radioterapia definitiva, porque era localmente avanzado. Pacientes que tuvieran cáncer de cavidad oral, que presentaban enfermedad irresecable o que por lo demás no eran susceptibles de la cirugía, que tuvieran un ECOG de 0 a 2, porque un ECOG mayor de 2 ya era un criterio de exclusión, que tuvieran una adecuada función renal, médula ósea y hepática. Dentro de los criterios de exclusión del presente estudio, pues se encontraba que los pacientes tuvieran una cardiopatía grave, que hubieran neoplasias malignas previas, una hipoacusia preexistente por los mismos efectos secundarios, ¿verdad? Neuropatía periférica preexistente, y las pacientes que eran mujeres en edad fértil, había que descartar un potencial embarazo con una prueba para que pudieran ser ingresadas al estudio.
Entonces, dentro del perfil de prueba, inicialmente era una muestra de 298 pacientes, como les había comentado, en los cuales fueron randomizados y se dieron 149 distribuidos uno a uno, 149 en cada brazo, para recibir radioterapia con cisplatino 149 y los otros 149 radioterapia con cetuximab. Dentro del screening para los dos brazos hubo un paciente que tuvo, dos pacientes que tuvieron un deterioro de la función renal, un paciente que tuvo un estadio clínico equivocado, que fue un paciente, y paciente con falla cardíaca, uno también. En el grupo que tuvo radioterapia más cetuximab, un paciente que tenía un deterioro de la función hepática, uno que retiró el consentimiento y uno que tenía un estadio clínico equivocado. Entonces, por lo tanto, para ser elegibles para la evaluación de los tumores primarios fueron, en el grupo de radioterapia con cisplatino, 145 pacientes y para radioterapia con cetuximab, 146 pacientes. Y al final, después de cuando descontinuaron tratamientos y muertes, encontramos elegibles para la evaluación de la respuesta para el tumor 143 pacientes en el grupo de radioterapia más cisplatino y 144 pacientes para el grupo de radioterapia más cetuximab. Entonces, la intervención que realizamos, aleatorizados uno a uno, fueron estratificados de acuerdo a las características siguientes: el centro del estudio, el sitio del tumor, en el cual solo fue clasificado orofaringe versus no orofaringe, y en el estadio en el que solo se tomó en cuenta el T, si era 1 o 2 versus 3 o 4, y si era un ECOG de 0 versus un ECOG de 1 a 2. De esta aleatorización hubo 10 pacientes que estaban en los estadios localmente avanzados, que eran T3 y T4. Entonces, de estos 10 pacientes, nuevamente se realizó una segunda aleatorización que igual fue de 1 a 1 para dar dos diferentes dosis de radiación estándar. Una de 68, que era la convencional, y una más alta de 73.1 Grays, y dirigidas al tumor primario de 2.5 Grays. Los pacientes recibieron cualquiera de estas tres diferentes radioterapias: de intensidad modulada, la terapia de arco volumétrico o la tomoterapia helicoidal. Y la mediana de seguimiento, como se cerró antes de lo previsto, fue una mediana de seguimiento de 38 meses para cisplatino, 39 meses para cetuximab, y la mediana de seguimiento para los dos grupos fue de 39.2. La intervención que se realizó fue la dosis de la radioterapia, que podía ser de 68 o 73.1 Grays, que fueron dirigidas al tumor primario, y a las metástasis de ganglios linfáticos 54 Grays, a los volúmenes selectivos del cuello, que fueron administrados como refracciones de 2 y 1.6 Grays. Las dos radioterapias fueron para los dos grupos de pacientes iguales, solo que a un grupo se le dio cisplatino a dosis de 40 miligramos metro cuadrado durante 7 semanas de radioterapia de tipo semanal, y para la administración de cetuximab se dio una dosis de carga de 400 miligramos metro cuadrado, que esta fue administrada previo al inicio de la radioterapia, seguido de dosis semanales de 7 dosis semanales de 250 miligramos metro cuadrado. El propósito del estudio, cuando se diseñó, era para ver la superioridad, diseño de superioridad para mostrar un aumento absoluto del 10% en la sobrevida global a los 5 años para cetuximab concomitante en comparación con cisplatino concomitante. Esto era lo que íbamos buscando. Por lo tanto, el punto primario era la supervivencia general. El objetivo primario
fue comparar el tratamiento curativo de radioterapia más cisplatino versus radioterapia más cetuximab en pacientes con cáncer de células escamosas de cabeza y cuello en estadio avanzado locorregional. Dentro de los objetivos secundarios que se plantearon fue el control locorregional, el control local de la radioterapia con un aumento de la dosis, el patrón de fracaso y los eventos adversos. Dentro del análisis estadístico que se dio, se necesitaba un número de 618 pacientes para obtener una potencia de 80%, con 275 eventos primarios. Para el análisis de la sobrevida global se utilizó el análisis de regresión de Cox ajustado. El crossover no fue redefinido en el protocolo, pero sí hubo para cetuximab en 3 pacientes y en el grupo de cetuximab y 11 pacientes en el grupo de cisplatino. Sí se realizó el crossover. La mediana de seguimiento se analizó mediante las curvas de Kaplan-Meier inverso y los modelos proporcionales de Cox estratificados por el sitio del tumor y ajustados por el estadio aumentó con la dosis y el ECOG. Para la sobrevida global se utilizaron las curvas de Kaplan-Meier y la prueba de Gray para las funciones de incidencia acumulada. Para los eventos adversos se utilizó en los 2 grupos esta tabla que se llama TAIM-1, que es para ver, y también se utilizaron los eventos adversos de la radioterapia. Dentro de las características de los pacientes se evaluó la edad, el sexo, el status performance, el sitio del tumor primario, el estado de los ganglios linfáticos, el estadio clínico y el P16. Lo que podemos ver en esta tabla es que se encontraba bien balanceado para ambos grupos. Entonces, el objetivo primario, pues, era ver la sobrevida global en este grupo de pacientes. Hubo 32 muertes tempranas en radioterapia más cetuximab y 20 muertes en el grupo de radioterapia más cisplatino. Entonces, como ya fue un seguimiento, se suspendió, se hizo un cierre por un análisis previo a los 3 años. Entonces, estos datos que vamos a ver ahorita son a 3 años. Entonces, a 3 años, la sobrevida global fue de 88% para el grupo que recibió radioterapia más cisplatino versus 78% para el grupo de cetuximab más cisplatino, lo cual fue estadísticamente significativo con un hazard ratio de 1.63. En cuanto a la incidencia acumulada de fracasos locorregionales, que era ya uno de los objetivos secundarios, se puede ver que en el grupo que recibió radioterapia más cetuximab, fue del 23% para el grupo que recibió radioterapia más cetuximab y 9% para el grupo de radioterapia más cisplatino, que evidentemente era estadísticamente significativo. Esto era en fracasos locorregionales. Contrario a la incidencia acumulada de los fracasos a distancia, no hubo una diferencia entre los 2 grupos, como lo podemos ver en las curvas. Y en cuanto a la dosis estándar versus la dosis escalada de la radioterapia, ya sea en los 2 brazos, cetuximab más cisplatino, no hubo ninguna diferencia significativa para ambos grupos. O sea, era igual recibir 68 Graves que 73 Graves. Y en cuanto a los eventos adversos agudos, pues se puede ver que la mucositis, las reacciones en piel y el rash negriforme fueron los que se presentaron en grados 3 y 4, pero fueron efectos tolerables y manejables. Y los efectos fueron similares para los 2 grupos, no hubo más toxicidad en un brazo que en el otro. Entonces, dentro de las conclusiones del estudio, pues
En ensayos anteriores ya se había comparado la radioterapia sola, concomitante con cisplatino o cetuximab en cabeza y cuello. Y pues lo dan como un control locorregional similar, pero en realidad, digamos, eran para cisplatino con radioterapia sola, la sobrevida global a 5 años fue de 6.5%. Y la radioterapia sola más cetuximab, la sobrevida fue de 9% para cetuximab, pero estadísticamente los consideraron similares. Pero cuando ya hubo una comparación cetuximab con cisplatino, se determinó la inferioridad del cetuximab al cisplatino en el control locorregional del cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado. La dosis de radioterapia de 68 versus 73.1% en pacientes con cánceres localmente avanzados, no hubo aumento en el control local, y la incidencia acumulada de fracasos regionales fue más del doble en el grupo de cetuximab en el grupo de cisplatino. Y la carga de toxicidad estimada por el método TEN fue similar en ambos grupos. En cuanto a las conclusiones personales, pues necesitan más estudios para determinar si habría un mayor del beneficio de cetuximab en pacientes con virus del papiloma humano, que era una de las justificaciones en las que decía que podía haber una mejor respuesta en ese grupo de pacientes con cetuximab. Y pues es importante, pues ya con estos datos, ¿verdad?, tan recientes, pues aplicar estos datos en nuestras poblaciones en tratamiento del beneficio del cisplatino. Y eso es lo que tenía preparado.